En esta oportunidad vamos a abordar el tema de las máquinas simples y los operadores mecánicos. Bienvenidos. Las máquinas simples primordialmente nos permiten facilitar la aplicación de la fuerza para la realización de alguna actividad o de alguna tarea. Principalmente nosotros manejamos estas máquinas simples que tenemos en pantalla, las cuales son la palanca, el torno, la polea, el plano inclinado, la cuña y el tornillo. Cada una de ellas tiene sus características primordiales. Vamos a ver rápidamente dos de ellas, que son las que normalmente trabajamos, que son la palanca y la polea. Las otras también son importantes, pero dentro del estudio y dentro del trabajo que vamos a realizar en esta unidad didáctica, vamos a trabajar puntualmente palanca y polea. Vamos a ver inicialmente que la palanca es una herramienta o una máquina simple que se divide en tres tipos, de la siguiente manera. La palanca es básicamente una máquina simple que nos permite levantar o desplazar un peso utilizando un punto de apoyo. El primer tipo de palanca o la palanca tipo 1 es aquella palanca en la cual el punto de apoyo se encuentra en la mitad entre la fuerza y la resistencia. En este gráfico podemos ver que la fuerza se aplica en sentido vertical hacia abajo, de tal manera que la resistencia o el peso que necesitamos desplazar va a estar ubicado en el otro extremo y va a ir hacia arriba. Esta resistencia claramente me va a generar una fuerza o una contraposición que vaya hacia abajo, pero que yo la voy a contrarrestar con la fuerza aplicada al otro extremo. Bien, dentro de estas dinámicas nosotros debemos tener en cuenta que tenemos una fuerza, una distancia, o en este caso el brazo se llama brazo de fuerza, tenemos una resistencia, que es el peso que se opone, y un brazo resistente, que es la distancia que hay desde donde está ubicada la resistencia hasta el punto de apoyo. Bien, aquí vamos a poder ver entonces el primer tipo de palanca, donde el punto de apoyo se encuentra entre la fuerza aplicada y la resistencia. Primer tipo de palanca. Nuestro segundo tipo de palanca, o palanca tipo 2, la vamos a diferenciar. ¿Por qué? Porque cambia de lugar el punto de apoyo y el punto de apoyo se va a ubicar en un extremo. ¿Cuál es la clave que nosotros vamos a tener en cuenta para esto? Que es la resistencia la que en este momento se encuentra en el centro. Si se encuentra en el centro o en un punto intermedio entre el punto de apoyo y la fuerza, va a ser una palanca tipo 2. De la misma manera, desde el punto de apoyo hacia la resistencia tenemos una distancia que se llama brazo resistente, y desde el punto de apoyo hasta donde se aplica la fuerza se va a llamar brazo de fuerza. Y esta sería nuestra palanca tipo 2. Tenemos nuestro tercer tipo de palanca, en donde cambia de posición las fuerzas, y en este caso la fuerza está en un punto intermedio o en la mitad entre el punto de apoyo y la resistencia. De la misma manera, la distancia entre el punto de apoyo y la fuerza se va a llamar brazo de fuerza, y la distancia que hay entre el punto de apoyo y la resistencia o el peso que necesitamos desplazar se va a llamar brazo resistente. Para resumir, la palanca tiene tres tipos de palanca: palanca tipo 1, palanca tipo 2, palanca tipo 3. En la palanca tipo 1, el punto de apoyo se encuentra entre la fuerza y la resistencia. En la palanca tipo 2, la resistencia se encuentra entre el punto de apoyo y la fuerza, teniendo en cuenta que el punto de apoyo se ubica en un extremo. Y la palanca tipo 3, la fuerza aplicada se ubica entre el punto de apoyo y la resistencia, teniendo en cuenta que el punto de apoyo está en un extremo. Bien, pasamos a nuestra siguiente máquina simple que vamos a abordar en esta unidad, y hablamos de las poleas. Las poleas son elementos que nos van a permitir cambiar el sentido de la fuerza aplicada, o en algunos casos nos va a permitir inclusive ahorrar fuerza para desplazar o para levantar algún elemento. Esta polea que se les está mostrando en el costado inferior izquierdo es una polea simple, en donde tenemos un extremo fijo, tenemos una polea sobre la cual
pues se va a desplazar la cuerda, pero adicional a eso va a tener el peso del cuerpo y pues una cuerda que nos va a permitir transferir la fuerza para levantar ese peso. Esta es una polea simple, en donde no hay reducción de la fuerza, simplemente se cambia la dirección. Si el peso está colgado en el gancho y yo con la cuerda genero la fuerza, lo que hago es simplemente cambiar el sentido de la fuerza. El peso me va a ocasionar un desplazamiento hacia abajo y la cuerda, cuando yo la jalo o le aplico la fuerza, me va a permitir aplicar la fuerza en un sentido contrario. Esa es la misma fuerza, igual a la resistencia o al peso que estoy levantando, pero simplemente cambio la dirección. Un ejemplo avanzado de la polea o una polea compuesta es la que vemos en estas figuras, en donde ya tenemos unas poleas compuestas. Las poleas compuestas, si se dan cuenta, pues tienen un número mayor de poleas interconectadas de una manera especial y esto es lo que nosotros vamos a denominar polipastos. Va a haber unas expresiones matemáticas, va a haber unas ecuaciones que se pueden utilizar para calcular la fuerza resultante, en donde nosotros podemos aquí darnos cuenta que si el peso que vamos a levantar es R, la fuerza que vamos a utilizar va a ser disminuida o va a ser dividida en 3. En este sentido, de acuerdo a la organización de las poleas, como está pasando el peso o el peso se está repartiendo en 3 poleas, entonces el peso se divide en 3. Pero es en caso específico para este montaje, porque si nos damos cuenta aquí abajo, tenemos las mismas 3 poleas, pero están ajustadas de una manera distinta. Fíjense que aquí hay una organización diferente de los amarres y de los puntos fijos, y aquí, aunque se está utilizando la misma cantidad de poleas, los amarres y los puntos fijos también son distintos, pero aquí la fuerza se reduce en 4. El mismo peso se va a reducir en 4. Si miramos, este es otro tipo de polea, en donde ya vamos a tener una relación distinta. Tenemos solo 2 poleas, pero digamos que el recorrido de la cuerda es distinto, y aquí la fuerza solamente se va a dividir en 2, ¿sí? Y en esta última, aunque estamos utilizando 2 poleas, pero son poleas dobles, el recorrido de la cuerda, si se dan cuenta, da varias vueltas alrededor de ellas, pasando por diferentes canales dentro de la polea, y el mismo peso va a requerir que la fuerza que yo aplique sea 4 veces menos. Bien, entonces esto es básicamente como un repaso con respecto a estas dos máquinas simples que ya habíamos abordado en una unidad anterior. Vienen ahora los operadores mecánicos. Y los operadores mecánicos, como se dan cuenta, los podemos ver en varios elementos o en varios mecanismos que hemos ilustrado en esta gráfica. Entonces tenemos la palanca que ya habíamos hablado en un principio, tenemos la polea o la polea compuesta o polipasto, y esto nos da lugar a generar mecanismos, digamos, un poco más especializados, como por ejemplo este montaje donde tenemos un motor, a través de una polea transmitimos el movimiento circular y este a su vez me va a generar un movimiento de una leva para que haya un balancín que suba y baje, generando digamos que algún trabajo necesario. Un mecanismo muy conocido como es el de la bicicleta, donde utilizamos piñones, donde utilizamos la transmisión a través de cadena, y pues allí vamos a hablar de una relación de transmisión. Y aquí tenemos unas poleas de contacto o de fricción que me van a transmitir movimiento circular, generándome un cambio en el sentido del giro e inclusive generándome mayor o menor velocidad de acuerdo al diámetro o al tamaño de esas poleas. Situación que vamos a abordar más adelante. Básicamente, ¿cuál es la diferencia entre un operador mecánico y una máquina simple? Y es que los operadores mecánicos, aunque se derivan de las máquinas simples o son combinaciones de algunas máquinas simples, no son lo mismo. Básicamente se relacionan entre sí porque hay una mezcla de esas máquinas simples para generar un operador mecánico, o eventualmente es la mejora de una máquina simple para generar un trabajo adicional. Digamos que en definitiva, un operador mecánico aplica o usa la fuerza para generar un movimiento. Bien, no es una ventaja mecánica 100%, sino que me puede cambiar el sentido del movimiento, me puede generar un trabajo adicional y pues digamos que el aprovechamiento de su ventaja mecánica también. Ahora, nosotros vamos a tener en cuenta tres operadores mecánicos muy importantes que los vamos a ver a continuación. Entonces vamos a hablar de las palancas,
y en este momento ya no vamos a abordar su composición física o su explicación general, sino vamos a hablar de cómo vamos a calcular una palanca. Entonces vamos a utilizar esta ecuación matemática, donde vamos a tener una igualdad, ¿sí? Tenemos aquí la fuerza y una distancia, que es el punto de apoyo, es digamos que la distancia que hay desde el punto de apoyo hasta donde está la fuerza. Y al otro lado de la ecuación vamos a tener la resistencia o el peso que vamos a levantar o a mover multiplicado por una distancia, y esa distancia va a ser la distancia que hay del punto de apoyo hacia el lugar en donde está la resistencia. Aquí especificamos la explicación de cada una de estas letras. F es la fuerza que se aplica, D es el brazo de la fuerza o la distancia desde el punto donde se ejerce la fuerza hasta el punto de apoyo. La resistencia, que es el peso que vamos a mover, y R es el brazo resistente o brazo de resistencia, que es la distancia desde el punto donde se encuentra la resistencia hasta el punto de apoyo. Entonces, esta es la ecuación que vamos a utilizar para el desarrollo de cualquier ejercicio o cualquier cálculo de palancas. Es importante aclarar que desde el punto de vista matemático, para poder resolver esta expresión, necesitamos tener solo una incógnita. Es decir, que si nos piden la fuerza para levantar un objeto, necesito saber la distancia que hay desde donde aplico la fuerza hasta el punto de apoyo, necesito conocer el peso que voy a levantar y la distancia que hay entre el peso que voy a levantar y el punto de apoyo. Necesito tener tres elementos para encontrar uno solo, que sería la incógnita. Seguimos y ahora vamos a hablar de las poleas. ¿Cómo vamos a desarrollar los ejercicios de las poleas? Las poleas las vamos a desarrollar mediante esta expresión, en donde tenemos una relación de transmisión. Vamos a relacionar las dimensiones, y en este caso estamos hablando de los diámetros de las poleas, diámetro 1, diámetro 2, y lo vamos a relacionar con las velocidades. La n equivale a las velocidades. Importante tener en cuenta, el diámetro 1 es el tamaño de la polea 1 y n sub 1 o n1 es la velocidad de giro de esa polea número 1. D2 es el tamaño o el diámetro de la polea y n2 es la velocidad en la cual gira esa polea. Por lo tanto, aquí nos explican, D1 y D2 son los diámetros de las ruedas o de las poleas 1 y 2. N1 y N2 son las velocidades de las ruedas. Importante tener en cuenta que la velocidad de esas poleas se mide en RPMs o revoluciones por minuto. Y de la misma manera, para poder encontrar alguna incógnita necesito conocer las otras tres. Entonces, si me piden el diámetro de la polea que se mueve a tanta velocidad y que está conectada a otra polea que tiene tal tamaño y tiene tal velocidad, de esa manera yo puedo desarrollar el ejercicio. Debo conocer los mínimo tres datos para encontrar el cuarto que me hace falta. Y finalmente, para esta unidad vamos a hablar de los engranajes. Y los engranajes se van a calcular mediante esta expresión, que es muy similar a la de las poleas, pero aquí vamos a hablar es de la cantidad de dientes, porque esa es la gran diferencia entre las poleas y los engranajes. Las poleas van a transmitir movimiento circular, mientras que los engranajes van a cambiar velocidad por fuerza. Esa es su principal ventaja. Y los engranajes claramente no son lisos como las poleas, sino traen dientes. Y dientes o piñones. Aquí en este caso vamos a tener Z1 y Z2 como la cantidad de dientes que trae el piñón. Bien, y aquí hay que tener muy en cuenta también quién es el engranaje motriz o el que genera el movimiento, ya que el segundo o el número 2 es el piñón que recibe la transmisión o que es el conducido. Entonces, importante eso. Siempre van a señalar con Z1 o con el indicativo 1 la rueda que genera el movimiento, el engranaje que genera el movimiento, y con 2 el piñón que recibe la transmisión de ese movimiento. N1 y N2 seguirán siendo pues las velocidades de los engranajes, teniendo en cuenta que el engranaje motriz es el 1 y el engranaje conducido o el que recibe la transmisión es el número 2. También se mide la velocidad en revoluciones por minuto, y esta va a ser la ecuación que vamos a utilizar para ese tipo de ejercicios. Bien, entonces, después de esta breve explicación, que es básicamente lo que se tenía que desarrollar en la unidad didáctica anterior, entonces se proponen estos ejercicios de aplicación que deben
intentar resolver para la siguiente clase o para la siguiente sesión virtual. Y aquí vamos a manejar 5 ejemplos de una palanca. Entonces básicamente vamos a desarrollar estos ejercicios, vamos a traerlos estudiados para la próxima sesión para desarrollarlos y solucionar las dudas. Entonces queda aquí como ejemplo, queda como trabajo en donde vamos a entender primero qué tipo de palanca es, eso es lo primero que debemos verificar, y segundo, hacer los análisis respectivos. Bien, cada cuadrito de color azul pesa 2 kilogramos, entonces vamos a tener, digamos que el peso, en este caso, este sería la fuerza, esta sería de pronto la resistencia, y vamos a calcular las distancias aquí se van a manejar por divisiones. Claramente nos dice el enunciado que cada segmento de la palanca mide 1 metro. Entonces analicemos el caso A. En el caso A tenemos entonces, a partir de la división tenemos 1, 2, 3 divisiones, es decir que la distancia desde este peso hasta el punto de apoyo es de 3 metros. 3 metros y el peso aquí serían 2 kilogramos. Y aquí en este caso miramos que tiene 1, 2 divisiones, estamos hablando de 2 metros y el peso es de 2 kilogramos. Bajo ese escenario, esos serían los datos que vamos a reemplazar en la ecuación para calcular si efectivamente está en equilibrio o no. ¿En qué momento está en equilibrio? Estaría en equilibrio cuando el resultado de multiplicar el peso por la distancia a este lado sea igual al peso multiplicado por la distancia al costado derecho. De esa manera se mantendría en equilibrio, si son iguales. Si no, pues obviamente va a generar un desequilibrio en un sentido o en el otro. Entonces, quedan como trabajo para desarrollar antes de venir a la siguiente clase y lo revisamos y lo corregimos en clase. De la misma manera, vamos a hacer esta revisión. Ya es de la aplicación de poleas. Entonces, teniendo estos mecanismos de transmisión circular, indique en qué sentido de giro se mueve cada polea. Vamos a analizar en el sentido que la azul, que es la polea motriz o la que genera el movimiento, le induce movimiento a la siguiente. Entonces, en este caso, esta polea azul va a girar en sentido hacia la derecha. Entonces, vamos a responder pues, las preguntas que se marcan allí. En este caso, lo mismo. Esta polea del ejemplo B se mueve hacia la derecha, como lo indica el ejercicio, y en este la polea motriz es la verde, se mueve también hacia la derecha y vamos a verificar qué efecto genera en la siguiente. Y como ejercicio de aplicación quedaría este que está aquí abajo y es calcular la velocidad de giro de esta polea que tiene 30 milímetros de diámetro cuando es arrastrada por otra polea de 90 milímetros de diámetro que gira a 200 revoluciones por minuto. Si nos damos cuenta, tenemos aquí un dato del tamaño de una de las poleas con su velocidad y aquí tenemos el dato del tamaño de la otra polea. Tenemos tres datos de 4 que requiere la ecuación. Vamos a aplicarla, vamos a desarrollarla y vamos a ver cómo nos va con este ejercicio. Bien, entonces esto sería lo que tendríamos que desarrollar para la siguiente clase. Por su atención, muchas gracias.